Bienvenidos y bienvenidas a www.comoaprendermas.com. A continuación se explicará la incertidumbre y cifras significativas de las medidas. Para ello se analizará el concepto y algunos ejemplos de cifras significativas y también el concepto y algunos ejemplos de la incertidumbre de las medidas o de las magnitudes físicas como la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, etc. Cifras significativas de una medida son los números o dígitos seguros o confiables más el número de la derecha que es dudoso. Expliquemos esto con el siguiente ejemplo. Para medir la longitud de este tablero, utilizaremos una regla de 1 metro. O sea que aquí tenemos que el tablero ya mide 2 metros, pero falta una parte. Utilizamos un tercer metro. En este metro hay que calcular a ojo o simple vista esta parte del tercer metro. Digamos que en este caso podría ser la medida de 2,2 metros. La primera cifra o dígito, que es el 2, es confiable porque exactamente se utilizaron 2 metros. Pero la segunda cifra, o sea, este 2 que está ocupando la posición de las décimas, es dudosa y poco confiable porque fue colocada a ojo o simple vista. Por tal razón, las cifras significativas de esta medida son 2. La primera, que es la confiable, más la dudosa, que en este caso son las 2 décimas. Pero si realizamos la medida con otra regla que tiene demarcados los decímetros, la medida podrá ser mucho más precisa. Aquí tenemos entonces 2 metros. Del tercer metro utilizamos una parte y podemos apreciar que llega hasta 1 décimo. O sea que entre 1 décima y los 2 décimos hay que calcular esa parte a ojo o simple vista. Veamos que esta medida es de 2,14 metros. Las dos primeras cifras son confiables porque se pueden apreciar en las reglas, pero la tercera cifra, o sea, la última de la derecha, que es en este caso el 4, no es confiable ni muy segura porque fue calculada a simple vista. En este caso se tienen entonces 3 cifras significativas, 2 confiables más la última, que es la dudosa. Si utilizamos otra regla, pero la cual tiene marcados también los centímetros, tenemos entonces 2 metros y de la tercera regla podemos apreciar prácticamente hasta 2,13. O sea que la medida sería 2,132 metros. Las 3 primeras cifras son confiables. En cambio, la última cifra de la derecha, o sea, el 2, que está ocupando la posición de las milésimas, es dudosa porque fue calculada a simple vista. Aquí se tiene en esta medida 4 cifras significativas. Si nos dicen que el largo de esta cancha es de 108,4 metros, tiene entonces 3 cifras confiables o muy definidas y la última de la derecha se asume que es poco confiable o dudosa. Por eso entonces esta medida tiene 4 cifras significativas. O la masa de este atleta, que es de 75,6 kilogramos. Se asume que las 2 primeras cifras son muy definidas y muy confiables.
Y la tercera, o sea, la última de la derecha, es dudosa o poco confiable, o sea que esta medida tiene 3 cifras significativas. O este automóvil, que muestra con una velocidad de 250,56 kilómetros sobre hora. Las 4 primeras cifras son confiables o definidas, y la última cifra de la derecha es dudosa o poco confiable, o sea que en total tiene 5 cifras significativas. O que la temperatura en tiempo de nevada es de 7,3 grados. La primera cifra es confiable o definida y la última a la derecha es poco confiable o muy indefinida, o sea que tiene 2 cifras significativas. La incertidumbre de una medida es el valor que se desvía por defecto o exceso la cifra de la derecha, que genera duda o indefinición. Esto que acabamos de comentar lo podemos apreciar en el ejemplo del tablero. La primera medida fue de 2,2 metros. La primera cifra es muy definida y muy confiable, pero la que está ocupando la posición de las décimas fue calculada a simple vista, o sea que es dudosa o indefinida. O sea que la incertidumbre es más o menos 0,1. ¿Por qué una décima? Teniendo en cuenta la posición de las décimas que tiene la cifra dudosa. Y esto se interpreta entonces que 2,2 menos 0,1 es igual a 2,1. Y 2,2 más 0,1 es igual a 2,3 metros. O sea que esta medida con la incertidumbre de 0,1 metro se mueve en los intervalos inferiores de entre 2,1 y 2,3 metros. La segunda medida fue de 2,14 metros. Las 2 primeras cifras fueron muy confiables. La tercera cifra fue dudosa. Y el 4 está ocupando la posición de las centésimas. Por tal razón, la incertidumbre es más o menos 0,01 centésima, que interpretada sería 2,14 menos 0,01 es igual a 2,13 y 2,14 más 0,01 es igual a 2,15 metros. O sea que esta medida, con esta incertidumbre, tiene el intervalo entre el inferior, que es 2,13, y el superior, que es 2,15. La tercera medida fue de 2,132 metros. Las 3 primeras cifras fueron confiables. Y la cuarta cifra era la dudosa o poco definida. Como el 2 está ocupando la posición de las milésimas, quiere decir que la incertidumbre es más o menos 0,001 milésima, que interpretada sería 2,132 menos 0,001 daría 2,131 y 2,132 más 0,001 es igual a 2,133 metros. Ejemplos de estas medidas expresadas con incertidumbre tenemos aquí que la longitud de una cancha sería de 25,4 más o menos 0,1 metros. O sea que es 0,1 décima porque el 4 que está ocupando la posición dudosa o indefinida también está en la posición de las décimas. Interpretada sería 25,4 menos 0,1 daría 25,3 y 25,4 más 0,1 sería igual a 25,5 metros. O sea que se mueve este intervalo entre el 25,3 y 25,5 metros. O
En este caso, 8 más o menos 1 kilogramo. Indica que el 8 es poco definido o dudoso. O sea que tenemos que se movería 8 menos 1 daría 7 y 8 más 1 igual a 9. O sea que con la incertidumbre de una unidad se mueve el intervalo entre 7 y 9 kilogramos esta medida. O 4,256 más o menos 0,001. Es una 0,01 milésima porque el 6, que es la cifra dudosa o poco confiable, está ocupando la posición de las milésimas. Y daría que 4,256 menos 0,001 milésima es equivalente a 4,255. Y 4,256 más 0,001 es igual a 4,257 horas. Recuerden seguir visitando a www.comoaprendermas.com. Hasta un próximo tutorial.